En la entrevista estelar de Propuesta Semanal nos acompaña el doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Laborales de esa organización y figura distinguida de lo que se llama hoy en día la tendencia leonelista del Partido de la Liberación Dominicana. Encantado, Domingo, tenerte en el programa. Gracias, Ramón, de verdad un placer poder compartir ideas, algunos pareceres en estos momentos con esa teleaudiencia que se da cita cada semana con ustedes. Tiene un compromiso pronto porque Jacqueline me comentó el viernes cuando me dijo, por él tiene que venir al Telematutino. Excelente. Yo le dije, te lo prometo que irá pronto. Saludos para Jacqueline. Domingo, ¿en qué situación queda el PLD? Con el tema de que, bueno, hay una ley de partidos, aparentemente no se va a acudir al Tribunal Constitucional, aparentemente, uno visto desde fuera, ¿no? Y entonces hay una decisión que le compete ahora a la cúpula, de acuerdo a la ley, de decidir qué tipo de evento interno va a celebrar, si se va a primaria, y entonces obviamente se van a ir a primarias abiertas. O sea, ¿cómo está la situación a lo interno del PLD, dado ya la aprobación de la ley de partidos? Bueno, creo que recurrir al Tribunal Constitucional, que lo haga alguna organización, que lo hagan la dirigencia del Frente Amplio u otra organización política, bueno, eso no compete a nosotros. Creo que desde el PLD, en términos de lo que son las altas instancias, hasta ahora no es el ánimo de ningún dirigente de alto nivel, según lo que hemos estado conversando, luego de la aprobación de la ley, de incoar un recurso de inconstitucionalidad. Ahora, evitar que suceda, pues eso ya nosotros no podemos decir que será o que no será. A lo interno del PLD está claro que las normas que nos rigen estaban supeditadas a la aprobación de la ley de partidos. Recordaba en estos días que el 22 de abril del año 2017 fue la última reunión del Comité Central y fue para conocer de la aprobación de los reglamentos que ordenó el 8º Congreso, comandante Norge Botello. Allí tan solo se aprobaron 3 de los reglamentos y se dejó pendiente los demás precisamente porque ya estábamos a la expectativa de la aprobación de la ley de partidos. Querer decir ahora... Perdón, ¿y cuáles fueron esas 3 cosas que se aprobaron? Se aprobaron lo que tiene que ver con disciplina, los reglamentos disciplinarios para regir al partido en estas cosas que veíamos que se estaban dando ya de manera sistemática, una serie de indisciplina, ¿verdad? El manejo también que en términos de organización íbamos a tener, pues a media se conoció parte de esto y entonces se sobreselló la mayor parte de ese reglamento debido a que una serie de aspectos que estábamos discutiendo, pues obviamente estaban supeditados ya a qué se iba a aprobar o no con la ley de partidos. Se discutió bastante sobre lo que precisamente tenía que ver con las elecciones internas del partido y dijo, bueno, pero todavía no estaba el debate en cierne tan crudo con relación a las primarias internas o a las primarias abiertas, aunque ya se conocía de la diferencia que teníamos entre el principal liderazgo. Ya se había visto esto, teníamos una comisión donde el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Almeida, el doctor Reinaldo Párez Pérez, estaban discutiendo con la sociedad civil, con las otras organizaciones políticas, y el Comité Central tomó la precaución de que no podíamos en ningún caso finiquitar el 8º Congreso
sin tener todavía la aprobación de la ley de partidos. En eso quedamos todos de acuerdo. Por lo tanto, señalar ahora que no es necesario convocar al Congreso para la modificación, yo creo que el que lo haga está queriendo ajustar a las circunstancias actuales y al debate que se ha tenido, ajustar la realidad, y así no se puede. Es menester que no solo el Partido de la Liberación Dominicana, sino que todos los partidos políticos deberán ajustar sus normas internas a la ley de partidos. Pero el presidente de la Junta dice que a más tardar en octubre los partidos deben de decidir qué modalidad van a elegir. Porque si se opta por primarias abiertas, la Junta Central Electoral está obligada por ley a organizar esas primarias abiertas. Luego, pero si el montaje... Si es con padrón cerrado también tiene que organizarla. Es que hay que decidirlo. O sea, si es con padrón cerrado, tendrá, o mejor dicho, si es con el listado de miembros, el padrón de militantes, pues también tendrá que organizarla, pero obviamente que no va a representar la logística en términos macrocefálicos que habría que hacer allí. O sea, hablar de unas primarias abiertas, simultáneas, con otras organizaciones políticas, que creo que, pero no, muy complicado. Fue advertido. Pero es que yo creo que solamente va a ser el PLD el que se iría a comprar. Eso le iba a decir. Porque el PRM es cerrado. Y yo dudo que el PRD o el Reformista vayan a correr al burde y dicen unas primarias cerradas o abiertas. Pero es que probablemente ninguno. ¿Cómo así? Es que ni siquiera el PLD. Es que probablemente ni el PLD irá a unas primarias abiertas. Si se hacen abiertas, pues perfecto, si termina imponiéndose eso. Ahora, a nosotros nos resulta sumamente cuesta arriba pensar que la dirección partidaria va a querer imponerle a esa militancia unas primarias abiertas. Pero es que la ley lo autoriza cuando dice la cúpula de los partidos. Es opcional, ¿verdad? O sea, la ley pone en manos del comité ejecutivo, del comité político. Pone un menú para que los altos organismos decidan sobre si primarias abiertas, si primarias cerradas, un padrón de militantes, si asamblea de delegados. A mí me parece esto sencillamente una involución. La ley de partidos estaba llamada a ser una ley para avanzar. Pero en partido partido pequeño tiene que ser de delegado, en partido pequeño. Bueno, pero en el PLD sería impensable. Ah, no, claro. No, PLD, PRM no, pero partido pequeño por un tema de costos incluso. Podrían hacer sus asambleas. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana, su militancia, por Dios, Ramón, por Dios. Pero perdón, ustedes lo hicieron siempre con padrón cerrado. Con el listado de miembros. Exacto. Las elecciones, que voten solo los miembros. Las elecciones de los candidatos presidenciales siempre fue con el listado de miembros. Toda la vida, Y no hubo problema. No, pero no, nunca. Antes con votación de organismo. Recuerden que el PLD era un partido de organismo. Pero quienes decidían en el PLD su candidato, desde Juan Bosch, aunque fuera único, se sometía a un congreso elector. Y nunca sacó Juan Bosch el 100%, nunca, de los organismos, siendo inclusive la única opción que se nos presentó en el 1978, 1982, 86, 90 y 94. Pero lo decidían los militantes del PLD a través de sus organismos. ¿Dónde vino el primer...? Perdón, en el 96 cuando gana Lionel, ¿fue también una votación de militantes? ¿De organismos? De organismos. Claro que sí. Organismos, se expresaron los organismos, y en el 99, el 27 de junio, cuando el compañero Danilo Medina... Él corrió solo ahí. Le gana, no, contra Jaime David. Contra Jaime David. Felucho Jiménez se retira, se retira unos 10, 11 días antes del 27 de junio, que fueron esas elecciones internas, y Danilo le gana con un 51% del voto de los organismos. Y cuando hablamos de los organismos, quizá para el que no lo entienda... De los miembros. Sí, de los miembros. Teníamos comité de base, por ejemplo, nosotros éramos 5, nos reuníamos a votar
a elegir entre Felucho, Jaime y Danilo. Bueno, Felucho se retiró, entre Jaime y Danilo, 1999. Entonces, ¿cuánto votaban en esa época? 20, 30 mil. Teníamos unos 11 mil miembros registrados. Que votaban. 11 mil miembros registrados realmente que votaban. Y ya cuando hacemos la apertura en el 7º Congreso, entonces ahí se suman unos 18 mil y pico de circulistas que se le da la categoría de miembro. Pasamos a tener una militancia de 30 miembros, de 30 mil miembros, y a esos 30 mil miembros, cada uno se le encarga que formen su propio comité de base. Ya, y a partir de ahí empieza la masificación y se pasa de un partido de organismo a un partido donde votaban los individuos. Por primera vez se vota en unas primarias que no fue de organismo, se vota en el año 2003, cuando el presidente Leonel Fernández se enfrenta a Miguel Solano, a Ramón Andrés Blanco Fernández, a Jaime David Fernández Mirabal, y termina ganando el presidente Fernández con un 88% del voto de los militantes del partido. Les decía que antes de organismo, si éramos 5, entonces el voto se expresaba de la siguiente manera: si 3 votaban por 1, ese tenía el voto de los 5, o sea, el voto orgánico. Eso desaparece justamente luego del 7º Congreso. El PLD está compelido a que sean sus militantes los que escojan a sus dirigentes, sus directivos y a sus candidatos. Así lo veo, Ramón. Y tendremos que modificar los estatutos. ¿Y por qué hay que modificarlo? Porque las elecciones primarias abiertas o primaria con padrón de militantes son opcionales. O sea, no hay una imposición de la ley. Y como no hay una imposición de la ley, que era lo que quería en principio el presidente Medina abogaba porque, bueno, el proyecto que se aprobó en el Senado fue así. Claro, era que obligatoria para todos los partidos, primarias abiertas, simultáneas, con el padrón de la Junta. Esto no pudo ser, y lo que tenemos en la legislación recién aprobada es que las direcciones partidarias decidirán la metodología, es decir, no hay una metodología obligatoria. Pero como la dirección partidaria está dominada por el presidente Danilo Medina, amplia mayoría en el comité político va a decidir primarias abiertas. Pero yo creo, no es el comité político, sería el comité central. Bueno, porque igual en el comité central también. El comité central sería quien decidiría. Porque es como un péndulo. Cuando Danilo era presidente, él tenía la mayoría en ambos organismos. Ahora que Danilo es presidente. Cuando Leonel dice. Cuando Leonel era presidente, tenía mayoría en el comité político y mayoría en el comité central. Eso debe avergonzar a algunas personas. Sí, claro. Que entiendo yo. Claro. Eso debe avergonzar. Pero yo recuerdo que Leonel Fernández tenía 22 senadores o 24. Entonces no hay ideas, ni se piensa. Ni hay criterio propio. No, se cambia dependiendo. Hay una cantidad de dirigentes ahí que lastimosamente pendulan de acuerdo. Son leales a Palacio. A quien sea. Leales a Palacio. Y así no debe ser. Pero tú tienes la esperanza que eso no lo impongan. Eso es lo que le iba a decir. Yo creo que deberá haber ahora, en este interreno, hasta que se llegue a ese momento, deberán haber acuerdos en el Partido de la Liberación Dominicana. Y no, miren, no muy temprano para acuerdos. Es que el PLD está, bueno, pero no. tarde es que para modificar estatutos. Es que hay unos plazos. Esos plazos están ahí, impuestos ya por la ley de partidos. Por lo tanto, estamos compelidos a actuar ya. Fíjense que las alianzas... Ahora parece que el octubre que dice el presidente de la Junta como que es muy cercano. Octubre, bueno, estamos hablando de septiembre, octubre, por algo lo están planteando. Aquí se ignoró totalmente al presidente de la Junta. Sí, porque él puso bien claro el tema de la dificultad, de que porque una cosa es supervisar y otra cosa organizar, administrar. De hecho, nada más le faltó implorar, le faltó arrodillársele a los partidos, sobre todo a quienes estaban decididos a cualquier cosa, con 2 bridas aquí que no se miraba para ningún lado. Debió escucharse esa advertencia, porque es más, esa advertencia es tan peligrosa que de nosotros transitar
el camino de las primarias abiertas, la Junta está libre de pecado ya, está libre de culpa en caso de que aquí haya... Técnicamente. Bueno. Pero que la ley es muy dura porque le pone que en 3 días debe decidir, debe declarar ganadores y en 5 días proclamarlo. Cuando eso solamente se da en una elección presidencial, pero cuando hay diputados y alcalde por medio, ese conteo... Es que son todos, claro. son todos. Son 4.000 y pico puestos. Pero además, la Junta entonces está obligada a ir hacia la tecnología. Obligada. Porque lo que exige la ley, lo que plantea u obliga la ley, lo que estamos diciendo es que eso solo es posible con tecnología. Vamos a hacer una breve pausa, no? Domingo Jiménez, que esta conversación está sumamente interesante. Nos quedan muchas cosas que tratar con el dirigente PLDista, el doctor Domingo Jiménez. Continuamos conversando con el doctor Domingo Jiménez, quien es miembro del Comité Central del PLD. Domingo, suenan campanas de reelección. Ya el viernes salió una noticia que la oposición dice que va a defender la Constitución para que no se modifique. O sea, que ya definitivamente se da por un hecho que Danilo Medina va al ruedo para otro periodo presidencial. Bueno, Ana Patricia, perdón, yo le quiero agregar una declaración el 16 de agosto de Reinaldo Paredes, que dijo que él iba a ser candidato, pero que si el partido decide modificar la Constitución, él también se suma. Él se suma. Él se suma. Cosas veredes. Es increíble. Yo digo que por eso, pero yo digo que por eso esas candidaturas no crecen, porque están supeditadas Ninguna. El esfuerzo que está haciendo mi compañero y amigo Carlos Amarante Baré es verdaderamente loable, ¿no? Y hasta abandonó el ministerio, ¿no? Fíjense que ahora la ley pone unos plazos ahí de pre-campaña que justifican, por ejemplo, al ministro de Educación, que no empezó, no renunció. Ese fue más inteligente. No renunció, no anunció Ese nada. Dijo, hasta que el presidente no diga, yo no tomo una decisión. Sí, entonces le ganó a Domínguez Brito y a Amarante Baré. Pero bien, la reelección. Mire, el Partido de la Liberación Dominicana, aunque parezca que allí hay una confrontación en ebullición terrible y que aparentara cataclismo, que las consecuencias serán pues la de una conflagración bélica que va a llevar a que el PLD estalle, pues yo le voy a decir algo. El Partido de la Liberación Dominicana, su alta dirigencia se va a poner de acuerdo. Esa alta dirigencia es Danilo y Leonel. Que suenen, ese es el liderazgo principal. Y ellos llevarán, obviamente, a que toda la dirigencia del PLD camine en una sola dirección. Esos tambores que anuncian reelección son propios de la idiosincrasia sociopolítica dominicana. No hay un presidente que para estos tiempos, faltándole 2 años, 1 año y pico, para concluir su periodo, no hay un solo presidente que no haya sido estimulado a buscar, incluyendo a Leonel Fernández con los 2 millones de firmas. Incluyendo a Leonel. Los 2 millones de firmas del año... Del 2011, marzo del 2011. Ese acto en el Palacio de los Deportes, marzo del año 2011. Aunque yo tenía un privilegio en ese caso. Y es que en un momento, tanto Rafael Núñez como nosotros habíamos hablado con el presidente Fernández, cuando se estaban esos menesteres, y el presidente Fernández nos manifestó a nosotros, a Rafaelito Núñez y a mí, nos dijo, un tercer periodo es un riesgo demasiado peligroso. Lo que se impone es una pausa. Si mañana el pueblo le interesa que volvamos, entonces volvemos, pero un tercer periodo no. Eso era cuando andaban los denominados ingenieros constitucionalistas, y cuando se estaba en eso de la firma. El presidente... Pero además yo recuerdo en el primer periodo, cuando también estaba el mismo enardecimiento, que recuerdo amable Ariste decirle que se pusiera los pantalones y que modificara la Constitución, porque el Partido Reformista estaba dispuesto a apoyar una modificación constitucional. Había ganado las elecciones de medio término el PRD, iba a cambiar la mayoría en el Congreso. PLD y Partido Reformista tenían las 2/3 partes para poder modificar la Constitución y le piden al presidente Fernández que lo haga. El presidente Fernández se negó. El doctor Balaguer
le invita a una reunión, el presidente Fernández va y el doctor Balaguer, entre las cosas que le dice al presidente Fernández, fue como una especie hasta de sentencia, axiomática, una sentencia axiomática. El presidente que no busca la reelección no mereció nunca ser presidente. Le dice. Eso fue un gancho. Le dice al presidente Fernández. No lo hizo. Por eso digo, es muy injusto querer igualar al presidente Fernández con esto de que intentó y que no se le permitió. Eso no es verdad. El hecho de que quisieran que él y que hubiera seguidores del presidente Fernández que querían llevarlo a un proceso de reelección, no quiere decir que el presidente Fernández intentó modificar la Constitución para su propio provecho personal. ¿Tú crees que el escenario del 15 es diferente que el escenario del 19? Sí, y o el del 14 al del 18. Eso era lo que le iba a responder justamente a Ana Patricia. Y es que yo no creo que vaya, que lo estén acariciando, que le digan al presidente Medina, y hasta que él en algún momento diga, ojalá se pudiera, como dijo Barack Obama, ya en su segundo mandato, y el propio Bill Clinton, cuando señalaron que ojalá poder, pero que tenían que respetar las leyes, la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que aún inclusive el presidente Medina, acariciando a Ixide en algún momento, eso no va a ser posible, Ana Patricia. Y el PLDismo se va a poner de acuerdo. Y van a... Pero entonces no habría que eliminarle como parte de los acuerdos, eliminar el transitorio para que él eventualmente pueda volver. Luego. Mire, lo que se está señalando es que al presidente Medina, no sé si esto es verdad, le interesa no quedar inhabilitado. Sí, porque sería el único que queda inhabilitado, ¿verdad? Bueno, pero quedaría el único, pero ¿a partir de qué? A partir de una modificación que él mismo convino en aceptar y que él le dijo al país cuando anunció de por qué lo de la reelección y por qué la iba a buscar. Él dijo, sé que con este modelo mi carrera política termina y yo no podré optar más por la presidencia de la República, pero yo siento que esta es la reforma que el pueblo dominicano quiere y que le conviene. Fueron sus palabras, porque recordemos que no es verdad que se está discriminando a un dominicano. Recordemos que se modificó la Constitución, eso sí es cierto, para favorecer a un dominicano. Eso sí, la Constitución establecía que usted podía volver luego de un periodo, con un periodo intercalado, y se modificó en mayo del 15 la Constitución para favorecer, para privilegiar a un dominicano que ejercía la presidencia de la República. No se está discriminando a nadie. La reelección no es un derecho humano, no es verdad, no lo es. En los Estados Unidos, nuestra democracia de ejemplo, el ejemplo de democracia, ¿quién discriminó a Clinton? ¿Quién discriminó a Obama? ¿Quién discriminó a George Bush? Pues no, esa es la regla. Esos son los límites del poder, de lo que hablaba Lord Aston. Y mucha gente dijo que lo que le gustaba era el modelo americano. Pues entonces, para nada, no hay ninguna discriminación contra nadie, eso no es verdad. Eso es un eufemismo que pretende confundir a la gente. Este es el modelo que aceptó el presidente Medina precisamente para gobernar 2 periodos y se modifica la Constitución a esos fines. ¿Quién dijo que es un derecho humano? Para nada. Lord Aston hablaba de los límites del poder y señalaba que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay que limitar el poder, hay que limitarle a los hombres el ejercicio del poder y eso es bueno para la democracia. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Y yo creo que por ahí caminarán las cosas. El alto liderazgo del PLD, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández saben que no pueden jugar con la suerte de este país y que en el PLD se intente una nueva modificación constitucional es poner en riesgo la paz social, la estabilidad política y económica de este país. Y la permanencia eso no se va a hacer. Y la permanencia del PLD. Y hasta ahí, hasta ahí. He dicho recientemente... Y va a caer mucha gente presa si sube la oposición. Le digo algo, Sí. aunque parezca que es un cuco, no es un cuco, esa es la realidad. 1996, 2000, estos se pondrán guapo alguna gente, harán bembita en el palacio con esto, pero yo voy a tratar de ser justo en términos históricos. El mejor gobierno del PLD fue en 1996, 2000.
Y tenía el Congreso en contra. Y tenía el Congreso en contra por el contrapeso de la democracia, precisamente, que es bueno, que es bueno. Y les voy a decir, ese fue el gobierno más honesto de todos los que ha hecho el PLD. Sin embargo, de ahí salió un paquete de compañeros presos. De Andino, Simón Lizardo, Iván Joe. Presos. Ustedes se imaginan con un partido que volvió al poder después de haber salido en el año 2000 y retornó 4 años después, y que hoy los adversarios del PLD dicen que cometieron errores que no lo volverían a cometer. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el PLD salir ahora en el año 2020? Lo que viene contra el PLD, contra su dirigencia, contra los que están gobernando hoy y hasta contra la familia de los que están gobernando hoy. Sería terrible. Y ellos lo saben. Y yo entiendo que están obligados a llegar a un acuerdo. Pero perdón, también se dice, Domingo, que el PLD se va a ir por el candidato que le garantice el triunfo. Entonces sería Leonel. No, pero a eso yo voy. Espérate, Leonel, porque hace mucho que no vemos una encuesta. Ajá. Es decir, bueno, ustedes manejan encuestas. Es decir, Leonel está bien posicionado. Sí. Garantiza el triunfo en el 2020. Pero es que hay quienes dicen que... ¿O existe otro candidato? Es que hay quienes dicen que el problema es ese, precisamente. ¿Qué? Que el problema es que algunos de los colaboradores del presidente de la República, que no quieren ver a Leonel ser presidente, Claro. dicen, es que no es el único que lo para el presidente. Miren las encuestas. El único que puede competir con él es el presidente de la República. Porque resulta que ninguna de las opciones que se han mencionado y que han salido, ni siquiera llegan a un 4%, por Dios. No, ni a un 2, No, 4 y es algunos mucho. ni a un 2, Ana Patricia, Ranfi tiene más votos. Tiene más que alguno de esos compañeros. Que todos. Mayor intención de voto que alguno de esos compañeros. El Rodríguez que se está lanzando ahora. ¿Cómo? O sea, que es algo verdaderamente que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Hay que temerle al presidente Fernández? Yo creo que no. Yo creo que la nobleza con que el presidente Fernández ha actuado en toda su historia, toda su trayectoria, toda su carrera política, por Dios, le da garantía a los que temen a un retorno del presidente Fernández dentro del gobierno, porque es verdad que hay quienes le temen a ese retorno, le da garantía. Todo está en que Danilo ceda la antorcha a... Es que el presidente Medina tendrá que evaluar el futuro que le espera al PLD y a este país. Si los PLDistas permiten que por pugnas internas, que además se están alargando demasiado, se están dando un lujo que no debieran continuar dándose, la prolongación de estas pugnas internas podría llevar al PLD a que cuando haya un entendimiento sea algo tarde. Ahora el PRM ha cometido unas pifias, unas pifias que lo ponen a la deriva y que mucha gente ha empezado a cuestionarlo, porque el PRM nunca debió aparecer haciendo un acuerdo con el gobierno. Además tiene el dilema de Hipólito, Luis Abinader atacando al gobierno y Hipólito Mejía conciliando con ellos. Así es. El PRM tiene problemas, además de que no pasa de 24% en las encuestas, como partido. Pero eso es variable. Como organización política. Si el PLD se divide, ellos pueden colarse. Si el PLD se divide, el PLD sale del poder. No, ellos no pudieran colarse, no, ellos serían gobierno. Ellos serían gobierno, porque lo que deben entender, los que de manera calenturienta están queriendo llevar al presidente Medina a un suicidio político, eso sería un suicidio político, intentar ya sea anular el transitorio y declarar la Constitución inconstitucional, que sería sencillamente un hazme reír. Bueno, ya sea por esa vía o ya sea por una modificación, ¿qué costaría una modificación constitucional? ¿A qué precio se haría? Si aquella fue costosa, si Antonio Isa Conde en su libro dice que fue una operación mercantilista de compra y venta de gente, de votos en la Asamblea Nacional, ¿qué no sería en este momento? Es costoso. Entonces, no creo, creo en ello, que el presidente de la República y el presidente del PLD van a ponerse de acuerdo, terminarán poniéndose de acuerdo
y encaminarán al PLD a una nueva victoria electoral. Yo estoy convencido de ello. Domingo, ya casi estamos al final. El acto del 26 va. El acto del 26 va a ser un acontecimiento político que deberá... Es decir, no se suspende por la ley de partido, bueno, bajo techo. No, para nada. Vamos al Palacio de los Deportes. Ya tenemos, la evaluación va a ser ahora, este domingo 19. Bueno, yo no voy a estar en la evaluación del 19 porque salgo, voy a estar en Nueva York en una actividad política también, desde este fin de semana. Pero esa evaluación que hemos hecho este fin de semana es precisamente para garantizar que el acto del próximo día 26 en el Palacio de los Deportes sea un verdadero acontecimiento de masas. Vamos a presentarle al país la cantidad de formularios que ya hemos recolectado, que ya hemos llenado, y esa es la fuerza que le va a garantizar al presidente Fernández lo que él mismo acaba de anunciar. Él dijo que va a ganar las elecciones. Él dijo que va a ganar las elecciones y manifestó que no le tiene miedo al pueblo, que ese pueblo le ha dado la victoria 3 veces en 3 oportunidades y que él no le teme a someterse a la consideración del pueblo. El 26 de agosto, Ramón, Ana Patricia, amigas y amigos televidentes, el presidente Leonel Fernández desde el Palacio de los Deportes le hablará al país en un acto multitudinario que podrán ver en transmisión simultánea por varios canales de televisión, y ese será un acontecimiento político que va a marcar los próximos meses en la República Dominicana. Muy bien, Domingo Jiménez, Gracias. muchísimas gracias. No. Magnífica tu participación. Gracias. Te agradecemos mucho. A sus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Seguimos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.